Dentro del componente de prevención, hablamos ahora de los proyectos pedagógicos preventivos, cómo intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la convivencia y evitar que se conviertan en patrones de interacción que alteren el clima escolar. Prevención, proyectos. ¿Y cuáles son los proyectos que hoy por hoy la sentencia de la Corte Constitucional y el Ministerio de Educación Nacional nos dice que debemos realizar para prevenir el acoso escolar, para prevenir el bullying, el matoneo, para prevenir el consumo y uso de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que ya los niños de los 10 años ya han iniciado en algunos momentos, en algunas instituciones, el consumo de sustancias psicoactivas o los están incitando a eso, de cómo los menores de edad ya están teniendo relaciones sexuales. Entonces, otro de los proyectos pedagógicos preventivos es el tema de la sana sexualidad, el del cuidado del cuerpo. Otro proyecto preventivo es el de la salud mental, el de las habilidades socioemocionales. Otro proyecto es el de la escucha asertiva, el de la comunicación efectiva. Otro proyecto que podemos generar de acuerdo a nuestros contextos, porque claro está, ¿qué es lo que más permea de pronto la institución donde usted está? Por ejemplo, en la institución donde yo laboro, nos dimos cuenta que teníamos unas niñas embarazadas, que teníamos unas niñas paridas, que teníamos unas niñas ya en relaciones sexuales a temprana edad, que los niños estaban jugando a rayar el carro, rozarse con las niñas, que jugaban a retos y a desafíos como besar a la una, besar a la otra, o besar al uno, besar al otro, etcétera. Nos dimos cuenta que uno de los problemas es la parte de sexualidad y uno de los proyectos preventivos urgentes precisamente es el de una sana sexualidad. En este componentes, y bueno, encontramos el de atención, el componente de atención, donde ya tenemos los casos, digamos, tipo 2 y tipo 3 que son los que atienden acá. Porque las situaciones tipo uno, que son las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, que son situaciones manejadas inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Pero es aquí donde cobra sentido la orientación escolar del docente de básica primaria, porque es aquí, en las situaciones tipo uno donde el docente se le permite tomar acciones directas, como por ejemplo, los problemas tipo uno deben resolverse a través del diálogo, de la conciliación, de la reparación del daño, del restablecimiento del derecho, de la reconciliación y el compromiso entre el educador, el coordinador y el alumno o la estudiante o estudiantes implicados con soporte escrito, con soporte escrito. Por ejemplo, usted tiene una situación en el salón de clases. Es el niño que no le deja dar clase. Es el niño que molesta a otros. Es el niño que coge unas rabietas y patalea. Ese niño usted tiene que atenderlo. Si usted no lo atiende, si usted no indaga qué le está pasando, si usted no habla con los familiares, a ver si ese comportamiento también lo tiene en la casa. Si usted de pronto conversa también con otros docentes o con la orientadora, se lo remite a la orientadora, ya usted está actuando directamente sobre ese caso para saber qué le está pasando a ese niño. Pero si por el contrario, el problema es que en el aula de clase los niños comienzan a golpearse, a jalarse el cabello, digamos, a ponerse el pie para caerse, también usted ahí tiene que actuar y no es llevándoselo al coordinador o es llevándoselo al orientador, no, usted detiene su clase y comienza, ajá, niños, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se maltrata? ¿Qué piensan del maltrato al otro? ¿Qué sienten ustedes cuando están siendo maltratados? Y comenzamos ahí el diálogo. Hacemos los acuerdos en ese momento, pero también establecemos compromisos. Reconciliamos al grupo, los abrazamos, decimos una canción, hacemos una oración, etcétera, lo que usted crea para que su grupo siempre se mantenga con un clima positivo e inclusivo. Se clasifica la falta, porque, bueno, todas estas situaciones deben estar ya clasificadas y consagradas en los manuales de convivencia. Aquí, por ejemplo, una tipificación de falta uno puede ser salir del salón en cambio de clase, yo cuando el profesor no ha llegado, impuntualidad en los cambios de clase y de descanso, ingerir alimentos en formación, actos de comunidad de salón de clase y biblioteca, fomentar el desaseo de su salón y del patio de la institución, vender comestibles y otros elementos dentro del colegio y los espacios académicos. Yo, por ejemplo, que hace días llegó un niño vendiendo mamoncillos y fíjense lo que acaba de pasar en Bogotá con un niño que
se comió un mamón de esto, se atragantó, no se supo dar los primeros auxilios y el niño fallece. Entonces mira cómo nosotros de pronto vender comestibles que lleva este mamoncillo para venderlo en el salón de clase puede ocasionarnos una tragedia. De ahí que tenemos que estar muy atentos. ¿Y cuál es el debido proceso? Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación y establecer compromisos y hacer seguimiento. Ojo que todo esto debe estar por escrito. Debe dejar evidencia, debe dejar la redacción de cómo atendió el caso. Y las estrategias formativas para las situaciones tipo 2 puede ser amonestación verbal, escrita en el anecdotario u observador del alumno o alumna, según lo amerite la situación, elaborar carteleras, folletos, plegables referente al tema sobre el cual se ha cometido la falta, para que él o la estudiante logre interiorizar y comprender el sentido de la norma. Reflexionar en familia sobre la falta cometida y consignar por escrito un trabajo no inferior a 3 hojas, las conclusiones y los acuerdos de esta reflexión. Pero aquí en estrategia formativa, usted es libre también de hacer estas estrategias, de hacer talleres, de hacer juegos de roles, de hacer trabajos dirigidos, de poder de pronto colocarles una tarde de poesías o que tenga que ver con la problemática que se nos está presentando. Es decir, nosotros pudiéramos hacer actividades formativas que ayuden a los niños a reflexionar e inclusive a reflexionar en familia. Partimos de un contexto. Yo les he venido hablando de que cuando atiendo a un niño lo primero que le pregunto es la edad. Y la edad es muy importante para saber quién está. Por ejemplo, 3 niños que estaban en un conflicto. Si uno tiene 17, el otro tiene 14 y el otro tiene 9, indudablemente el de 17 tiene una responsabilidad mayor que el de 9, porque el de 9 es un niño que la ley lo protege, que prevalecen los derechos de él. En cambio, el de 17 ya es un menor adulto, ya es absolutamente judicializable y partimos de ese contexto. Caracterizar el entorno escolar e identificar las problemáticas que ahí se presenten de acuerdo con aspectos geográficos, históricos, socioculturales y económicos. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, uno de los problemas son que cuando llueve, los muchachos comienzan a tirarse piedras y lo mismo quieren hacer en el salón de clase y lo mismo quieren hacer en la institución, de comenzar a tirarse semillas de mango, de tirarse checas, de tirarse botellitas que las rellenan con arena. Es decir, fíjate cómo comenzamos nosotros a que el entorno de los alrededores de la institución afecta también el interior de la institución. Diferenciar las problemáticas específicas que afecten a miembros de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las etnias, las personas con diversidad funcional, personas con orientaciones sexuales, identidades de género diversas, etc. Identificar y analizar las actitudes y prácticas socioculturales relacionadas con las problemáticas identificadas, machismo, dependencia económica, violencias, sobre todo los niños de primero a quinto, muchas veces vienen maltratados, vienen llorando, a veces vienen, digamos, mal presentados y ahí tenemos que estar nosotros muy atentos y en constante comunicación con la familia. Identificar los actores del entorno de los niños y no para señalarlos, no para buscar culpables, no, sino es para ver quiénes son esos seres protectores de nuestros niños, con quién están nuestros niños en la casa, porque también tengo padres de familia que salen desde muy temprano a trabajar y llegan tarde en la noche. Quiere decir que estos niños están o con abuelos o con tutores y muchas veces solos. El artículo 2 de la Ley 1620 del 2013 ha identificado el acoso escolar o bullying como toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quien mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes ante la indiferencia o complicidad de su entorno. Toda conducta negativa. Mire cuántos adjetivos. Mire la forma. Y si usted profundiza un poco más en este tema, vamos a encontrar que hay una sentencia de la Corte, la 253 del 2023,
que acaba de darle lecciones a las instituciones sobre este tema, sobre hacer el debido proceso. Y se ha dicho que un niño que viene siendo acosado, que viene siendo, digamos, acosado ya sea por bullying, por matoneo o por ciberbullying, estos niños entran en depresión, entran en aislamiento y tienden a desertar del colegio. Pero lo más grave es que la depresión los está llevando a ideación suicida y a conducta suicida. Hasta hace poco, pues, decíamos, no, la agresión escolar se da, ¿verdad? Se da la agresión verbal, la agresión física, pero hoy por hoy ya estamos hablando de las amenazas, estamos hablando de las lesiones y estamos hablando aún de la muerte. Les decía que la Corte Constitucional en su sentencia T-252 del 2023 ha dicho que se atienda de manera integral y se actúe en casos de matoneo que sufren muchos niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares y que las instituciones deben evitar la negligencia ante estos casos que se dan contra estudiantes por parte de sus compañeros. Este pronunciamiento se dio por el estudio que hizo el alto tribunal de una tutela que ocurrió por un caso en un colegio de Bogotá, en el que un joven de sexto grado fue víctima de acoso y matoneo por parte de sus compañeros. Matoneo escolar que cada día se denuncian 14 de estos casos en Colombia. Según la familia de este estudiante, luego de sus hechos de bullying, el menor presentó cuadros depresivos, trastornos alimenticios y anorexia nerviosa. Todo esto terminó en su salida de la institución educativa debido a sus problemas de salud. ¿Cuál es nuestra misión, compañeros de primaria? Detectar, identificar y remitir. Cuando tenemos un tema de acoso verbal, acoso físico, acoso relacional, acoso sexual, acoso digamos, por las redes, nosotros tenemos que estar muy atentos. No, que en los niños pequeños no se da, sí se da. En los niños sí se están dando los casos aún desde preescolar. Por eso hay que estar muy atentos. ¿Y cómo se da el acoso? Muchas veces por apodos, muchas veces porque el niño es gordito o porque es moreno o porque es afro. Entonces siempre está el maltrato de otros niños hacia los más pequeños o hacia los más débiles o hacia los más vulnerados. Las situaciones tipo 2 corresponden entonces a las agresiones. Las agresiones escolares, las cuales tienen una característica, que son repetidas, que son sistemáticas y que además causan daño al cuerpo, pero que no generan incapacidad. Artículo 40 del decreto 1965 del 2013, que es el que reglamenta la ley 1620 del 2013. Aquí ya el protocolo es diferente. Ya aquí no podemos actuar nosotros directamente. Si en la situación tipo 1 nosotros trabajamos con la mediación, con el diálogo, con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con la reconciliación, con la reparación del daño, acá no. Acá, en las situaciones tipo 2 y tipo 3, que son los presuntos delitos, delitos contra la libertad, la integridad, la formación sexual, delitos como el microtráfico, delitos como el abuso, la violación sexual, delitos como los robos, como la estafa, ya esos delitos tienen otra connotación. Y es que dice el protocolo que lo primero que hay que hacer es atención en salud física y mental. ¿Y quién la da? No la damos nosotros los docentes, la da un médico, la da un psicólogo, la da un psiquiatra. Por lo tanto, cuando estamos frente a situaciones tipo 2 y tipo 3, si usted detecta, identifica y remite el caso a las autoridades de la institución, ellos a su vez deben remitir en atención en salud física y mental, llamar a los padres de familia, eh, enviar la información a comisaría de familia o a policía de infancia y adolescencia o a quien tenga la responsabilidad en ese momento, dependiendo de la agresión o la lesión o la situación que esté enfrentando. Pero veamos cuáles son las responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y está plasmado en el artículo 19 de la Ley 1620 del 2013. Y les decía, identificar, reportar y realizar el seguimiento de los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se da a través de medios electrónicos, igualmente hay que reportarla. Pero fíjese este segundo punto, transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos y tolerantes que potencien la participación,
la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la integridad física y moral de los estudiantes. Aquí cambia la cosa. Aquí lo que nos están pidiendo es transforma tu práctica de aula. Tu práctica de aula no puede ser lineal. Tu práctica de aula no puede ser vertical. Tu práctica de aula no puede ser rutinaria. Tiene que ser variada, tiene que ser estratégica, tiene que ser lúdica. Utiliza el juego. Decía que los aprendizajes basados en el juego, basados en problemas, basados en la lúdica, es lo que nos está pidiendo este artículo. Una tercera responsabilidad es participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. Se da en las semanas de desarrollo institucional. Además, contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. Este manual debemos conocerlo todo, porque todos debemos saber exactamente cuáles son cómo es el protocolo, cómo están clasificadas las faltas y cómo vamos a proceder frente a cualquier situación. Bueno, aparte de la Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 y la sentencia de la Corte Constitucional, la Constitución de 1991, también tenemos la Ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, y en su artículo 9 me está diciendo la prevalencia de los derechos de los niños sobre todo sobre cualquier otro derecho. Y dice que en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interior superior del niño, niña o adolescente. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho y no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho a los niños. Si los sancionamos por la parte académica, no los podemos sancionar disciplinariamente. Ahora bien, si los sancionamos por la disciplina, no los debemos sancionar por la parte académica, porque a veces le sale mal la tarea, pero también le ponemos, digamos, mala convivencia. Entonces ahí no podríamos hacer las dos cosas a la vez. Y aparte, porque hoy, antes de sancionar, debes escuchar a tu niño, debes darle el derecho a la defensa, él también tiene derecho pues a controvertir, es decir, hay un debido proceso antes de sancionar a nuestros niños y niñas. La ley 1146 del 2007, en su capítulo cuarto, le dice al sector educativo sobre la prevención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y nos habla de la identificación temprana en el aula. ¿Y quiénes identificamos? Nosotros, los docentes de básica primaria. Somos los que identificamos si el niño viene con moretones, si viene maltratado, si viene golpeado, si de pronto le duele algo. Es decir, nosotros detectamos a nuestros niños. A veces los llegamos a conocer tan bien que sabemos exactamente lo que les pasa. Si fue maltratado en la casa, si está triste. Y ahí tenemos una obligación de denunciar. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes que tengamos conocimiento. En algunos momentos podemos hacer denuncias anónimas para la protección de datos, pero recordemos también algo, y es que nosotros sí bien identificamos, pero no podemos abordar el tema de manera directa. Es más, ni siquiera preguntarle a los niños qué te hicieron o por qué te hicieron esto o con quién estabas o quién lo hizo o no. Detectamos a través del juego, a través del dibujo, hablamos de la presunción, remitimos y son las autoridades las que entonces tendrían, como en este caso, lo primero que hay que hacer es atención en salud física y mental. Ya entonces la salud física la valora un médico general, entra también el médico forense y la salud mental pues un psicólogo o un psiquiatra. De ahí pues que nosotros simplemente detectamos, pero no actuamos directamente. Y aquí sí hay que ser muy cuidadosos, porque ahí sí violentamos el debido proceso si nosotros indagamos con el niño o comenzamos a investigar. ¿No? Nosotros no somos fiscales, ni investigadores, ni jueces. Aquí solamente identificamos, detectamos y remitimos como presunción. Identificamos a través del juego y a través del dibujo, no directamente conversando con él. La Directiva 01 de marzo del 2022
de Mineducación hace un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa para que a través de los comités de convivencia escolar, los comités territoriales de convivencia escolar y mediante la adopción de los manuales de convivencia de medidas oportunas, integrales y efectivas. Cobra sentido el proyecto de prevención de sana sexualidad, del autocuidado del cuerpo, del cuidado del mismo, de los hábitos que podríamos tener y da. Y fíjense que el Ministerio da orientaciones para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes con acciones precisas para prevenir, combatir y actuar ante toda forma de violencia sexual en los entornos escolares. Esta es una directiva que también debemos agregar a nuestro récord de documentos que nos van a fundamentar cualquier acción que nosotros tomemos dentro del aula. El plan de acción aprobado por la Asamblea General de la ONU del 2002 sobre niñez y adolescencia dice que entre el año 2002 y el 2010 una de las acciones era proteger a todos los niños y niñas de todas las formas de maltrato, abandono, explotación y violencia. Y que en el año 2000, imagínense, estamos en el 2024, se registraron 68.585 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 fueron por maltrato infantil, 43.210 por maltrato conyugal y los restantes involucraron a ambos. 2 millones de niñas y niños son maltratados al año en sus hogares, 850.000 de ellos en forma severa. 361 niños y niñas de cada 1.000 sufren de algún tipo de maltrato. En promedio, mueren 7 niños y niñas por homicidio diariamente. Escalofriante, ¿verdad? Y hoy por hoy los datos son mucho más elevados. Hoy estamos frente a una oleada de maltrato contra nuestros niños. Pero ¿cuál es el rol de los docentes de básica primaria en la convivencia escolar? ¿Cuál es mi rol como docente? El primero, el fomento del diálogo. Los docentes facilitan el diálogo abierto y respetuoso entre los estudiantes, promoviendo un ambiente donde se valoren las opiniones diversas y se resuelvan los conflictos de manera constructiva. La colaboración con otros profesionales. Los docentes trabajan en colaboración con otros profesionales de la educación, ¿verdad? Trabajador social o psicólogo o el directivo, para abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes de manera integral. Aquí, el orientador escolar ayuda al docente de básica primaria. Lo ayuda en el tema de los talleres, de pronto de la resolución de los conflictos y en organizar escuelas de padres, en donde toquemos el tema que nos está afectando. El docente de educación básica primaria desempeña un papel crucial en la promoción de la convivencia escolar positiva, creando un entorno donde los estudiantes puedan desarrollar relaciones saludables, resolver conflictos de manera constructiva y concentrarse en su aprendizaje. Es un modelo de comportamiento. Los docentes sirven como modelos a seguir para los estudiantes. Sus comportamientos, actitudes y habilidades para resolver conflictos influyen en la forma en que los estudiantes interactúan entre sí y manejan las situaciones difíciles. Enseñanza de habilidades sociales. Los docentes de básica primaria enseñan activamente habilidades sociales y emocionales como la empatía, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la colaboración. Estas habilidades son fundamentales para una convivencia escolar armoniosa. La prevención del acoso escolar. Estar atentos a cualquier forma de acoso o intimidación entre los estudiantes y tomar medidas para prevenirlo. Esto puede incluir la implementación de programas de campañas anti-bullying, promoviendo el respeto y la inclusión en el aula y creando un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para hablar sobre sus preocupaciones. Es decir, fomentamos un diálogo abierto, una comunicación asertiva, una comunicación donde el estudiante puede expresarse. Muchas veces ellos lo llaman a uno para comentarle situaciones que les están pasando. Y la intervención temprana. Cuando surgen problemas de convivencia, los docentes intervienen de manera oportuna para abordarlos. No lo puedo dejar para mañana ni para la próxima semana. Debo atenderlo en el momento en que se presente.
pueden mediar en conflictos entre estudiantes, proporcionar orientación individualizada y trabajar en estrecha colaboración con los padres para encontrar soluciones. Ahora bien, miren, ser modelo, enseñanza de habilidades, prevención e intervención. Ahora bien, esto lo dice la sentencia 252 del 10 de julio del 2023 y nos dice que las instituciones educativas frente a los casos de acoso escolar deben ser diligentes antes que aparente y pasiva. No se puede limitar a atender alguna solicitud puntual dejando de lado elementos relevantes de la situación de los estudiantes que están siendo objeto del acoso escolar. Además, debe tener una mirada sistémica de todo lo que puede estar ocurriendo con un estudiante que está siendo objeto de acoso escolar para atenderlo integralmente. Quiere decir que nuestro rol, hoy por hoy, esta sentencia nos está dando lecciones, nos está dando recomendaciones y nos está diciendo vamos a prevenir procesos futuros en los cuales nos veamos involucrados. Esta sentencia dice que las actuaciones negligentes por parte del equipo de educadores y directivos de las instituciones educativas puede conducir a que un estudiante que sea objeto de acoso escolar desencadene o agudice trastornos importantes afectivos y del estado del ánimo, frente a lo cual la institución educativa puede ser responsable de todos y cada uno de los perjuicios que dicho estudiante pueda sufrir. De configurarse o materializarse un perjuicio o un daño a un estudiante que se haya matriculado en una institución educativa, sus padres o tutores legales están legitimados para iniciar demandas por responsabilidad civil, contractual o extracontractual para solicitar el resarcimiento de dichos perjuicios por daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la vida en relación y en el caso de las instituciones educativas estatales por riesgo excepcional, falla en el servicio o daño especial. Aún, si el niño muere, ni Dios lo permita, todavía estas demandas se ven afectadas porque entonces son los padres de familia los que están legitimados por ese daño moral, por ese daño a la vida a nuestros niños. Por eso hay que estar muy atentos. Y mi sugerencia para todos mis compañeros de básica primaria es: usted detectó, identificó y remita, no se quede callado. También actúe de manera negligente, apóyese en su coordinador, apóyese en su orientador, apóyese en su rector, apóyese en los comités de convivencia escolar, pero no se quede solo frente a un problema y seamos diligentes. Es más, como instituciones estamos obligadas a entregar los manuales de convivencia. Si estos manuales de convivencia no se entregan como debe ser al inicio del año, el rector o la institución podría estar en prevaricato por omisión. Traje este mensaje del profesor José María Córdoba de Florida Valle del Cauca, Oney Taquinos León, y él dice que se debe empezar por reestructurar el manual de convivencia que existe en nuestros establecimientos educativos, dándole un rol de importancia a los estudiantes para que sean ellos partícipes de los cambios y compromisos que se pacten. Además, es de vital importancia comprometer a los jóvenes en este proceso de cambio y que por medio de ello busquemos las transformaciones que la comunidad educativa necesita y a su vez con el firme compromiso de los docentes porque somos el motor de las instituciones educativas. Amigo docente de básica primaria, eres el motor de las instituciones educativas. Eres el orientador de nuestros niños de primero a quinto. Eres el docente integral que da todas las áreas, que debe ser inclusivo, pero que además debe mantener un ambiente de aula positivo e inclusivo. Gracias. Ha sido para mí un placer poder interactuar y compartir con ustedes estos espacios.